Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, pueblo en general, para dar inicio al programa Orientación Magisterial, que es el órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Orientación Magisterial se transmite todos los domingos de 12 a 1 de la tarde por Tele Radio América, canal 45, por el canal 10 de Claro y a través de la plataforma digital de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Este programa lo producen los maestros, no lo producimos nosotros, lo producen los maestros que cada transcurso de semana nos van enviando informaciones, nos envían opiniones, se envían sus denuncias, lógicamente, de las situaciones que van pasando en las distintas comunidades y en el sistema educativo en sentido general. Por eso la riqueza del programa Orientación Magisterial es porque es una producción colectiva del magisterio y del país, porque también decenas de organizaciones, de líderes comunitarios, de ecologistas, de mujeres que luchan en cada una de sus comunidades y sectores, hacen del programa Orientación Magisterial el medio por donde pueden informar, por donde pueden denunciar, por donde pueden participar, por donde pueden hacer valer derecho. Por eso la importancia del programa Orientación Magisterial. Hoy, 21 del mes de febrero, estaremos haciendo, como le habíamos anunciado por distintas vías, un programa especial. Compartiremos algunas informaciones de entrada breve, pero sobre todo haremos un largo diálogo con la compañera Gabriela del Observatorio Latinoamericano de Políticas Públicas de la Internacional de la Educación para América Latina. Con ellas estaremos conversando sobre educación en tiempo de pandemia. Educación en tiempo de pandemia constituye el tema central del diálogo que estaremos haciendo con Gabriela Bonilla. Decirle a los compañeros y compañeras que este programa está siendo visto también por muchos otros maestros que en América Latina tienen el link y se están conectando con el canal UA5 a través de la plataforma de la Asociación Dominicana de Profesores. Con la compañera Gabriela Bonilla, pues estaremos también dando un vistazo de qué está pasando en América Latina con todo el tema de la pandemia y la educación, qué está pasando con la virtualidad, qué está pasando con las políticas públicas, qué está pasando con el tema del regreso a la presencialidad, que forma parte hoy de un debate importante en la República Dominicana. Mirar lo que está pasando en América Latina para nosotros es un tema sumamente importante, como una referencia de qué está ocurriendo en los distintos países y en función de eso, pues nosotros poder equiparar, comparar las cosas que puedan ser comparadas con la realidad dominicana y los desafíos, lógicamente, que tenemos nosotros como organización y que tienen el conjunto de organizaciones de América Latina. Yo quiero compartir con ustedes dos informaciones breves antes del diálogo con la compañera Gabriela Bonilla. Una delegación de la ADP estuvo en un evento que produjo el Instituto Nacional de Formación Magisterial, el INAFOCAN. Allá se está discutiendo el plan estratégico de la institución y en el marco del plan estratégico pues se generó un debate interesante en torno a el rol, la misión del INAFOCAN. Ustedes saben que muchos de los recursos del INAFOCAN están siendo destinados a la formación de nuevos docentes. Para la ADP constituye, digamos, una desorientación de la misión institucional del INAFOCAN, toda vez que esta institución, su papel es consolidar el proceso formativo de los docentes en aula. Y en función de eso ha manejado ya durante años varias estrategias importantes que nosotros nos parecen algunas de ellas incluso positivas, incluyendo la educación, la estrategia de educación de formación docente centrada en el aula, contextualizada. Esta estrategia, a nuestro entender, es importante, positiva, puede que en este periodo lleven ajustes y lleven orientaciones, pero es muy importante que el proceso de formación
corresponda y responda a la realidad específica y a la necesidad formativa concreta del maestro en cada una de sus localidades, en su aula, en su área, en su región, en su municipio, y que esta formación responda a esas necesidades concretas. Creo que se desarrolló un debate interesante sobre ese tema y la ADP seguirá sosteniendo la opinión de que la inversión en los maestros que están en el aula es fundamental para generar un cambio en materia de la calidad del sistema educativo nacional. Igual, el planteo que hemos estado haciendo de la necesidad de ampliar inversión en la investigación educativa, en cómo recoger y sistematizar la experiencia de lo que el maestro hace cada día en el aula. Experiencia rica, dicho sea de paso, que tienen muchos docentes y que simplemente no se recogen y por tanto no se convierten en un elemento capaz de fortalecer la práctica docente en el marco del intercambio de las experiencias novedosas y correctas que cada docente está haciendo en las aulas dominicanas. Todos los elementos acompañados con la necesidad de abrir todos los canales y vías para que los maestros y las maestras que tienen intereses a nivel incluso de doctorado pueda el INAFOCAN pues dedicar fondos que permita que los maestros accedan a este nivel formativo necesario en esta época, pero sobre todo procurando que aún ese nivel formativo se conecte con el interés de fortalecer la práctica docente en aquellas áreas, en aquellos componentes que el sistema educativo está requiriendo. Yo quiero entonces saludar la decisión del INAFOCAN de trabajar su plan estratégico y operativo, lógicamente, pero sobre todo el que se haya abierto este debate tan importante en el sentido de hacia dónde debe apuntar la formación docente en la República Dominicana y qué rol debe jugar el INAFOCAN. Lo que tiene que ver con la formación inicial, la formación de nuevos docentes, esa es una tarea que debe ser asignada al ISFODOSU, que precisamente está para eso. El Ministerio de Educación tiene una instancia para la formación continua, que es el INAFOCAN, y una instancia para la formación inicial, que es el ISFODOSU. Cada quien debe jugar su papel y debe corresponder a la misión que tiene definido. Me gustaría de igual manera ratificarle a los compañeros que nos han estado preguntando. La ADP ha iniciado el proceso de organización de su elecciones que habrán de desarrollarse en el mes de octubre. Se han conformado comisiones de trabajo que están organizando las distintas tareas y en la próxima semana de seguro van a estar los compañeros recibiendo informaciones y orientaciones para el proceso de preparación de las elecciones nacionales y municipales. La ADP elegirá en octubre su Comité Ejecutivo Nacional, su comisión, su Consejo de Comisarios y su Tribunal Nacional Disciplinario, más los dirigentes de las 155 seccionales municipales y los tribunales disciplinarios de cada una de esas seccionales municipales. Diríamos que en octubre estaremos en este proceso eleccionario que a nuestro entender fortalecerá igual que siempre a la ADP como una instancia que es un modelo de democracia en el país. Un modelo de democracia en el país y son precisamente la mayoría, el magisterio, quienes deciden quiénes lo dirigen y lógicamente hacia dónde va el sindicato. Este proceso electoral nosotros estamos apostando que sea uno de los mejores, de lo mejor organizado, de manera tal que sirva para fortalecer el sindicato, para fortalecer su unidad, para fortalecer su sentido de cuerpo, para fortalecer su diligencia, para fortalecer, para hacer de la ADP una organización fuerte en capacidad de ponerle el frente a los grandes desafíos que como organización sindical nosotros tenemos en los actuales momentos. Quiero entonces hacer dos cosas. Una, antes de entrar al diálogo con Gabriela Bonilla y
y esperar también la conexión de la compañera presidenta, la compañera Xiomara Guante, que también estará con nosotros. Quiero pasar un pequeño reportaje que hemos preparado en torno a la Internacional de la Educación, de manera tal que quienes están escuchando el programa, personas del pueblo, además de los maestros, sepan que hay una organización, una articulación que se llama Internacional de la Educación, que desempeña un importante papel articulador de los docentes de todo el mundo y específicamente en el caso de América Latina, también de América Latina. Señor director, si usted tiene preparado el reportaje que habla sobre la Internacional de la Educación, este es el momento. Vamos a escuchar este importante reportaje. La Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza y la Federación Internacional de Sindicatos de Maestros Libres se fusionaron en una convención que tuvo lugar en Suecia un 26 de enero de 1993 para formar la Internacional de la Educación, que no solo estableció la organización sindical internacional más grande y poderosa de la historia, sino que reunió a las dos poderosas tradiciones de los sindicatos de la educación y las organizaciones profesionales. La Internacional de la Educación es una federación internacional de sindicatos de la educación. Representa a más de 30 millones de docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación. Cuenta con más de 400 organizaciones integrantes en 177 países de varias regiones del mundo. Incluye desde la enseñanza preescolar hasta la universidad. Dentro de los principales objetivos de la Internacional de la Educación están proteger los intereses de las asociaciones docentes y de personal de la educación, fomentar la paz, la democracia, la justicia social, la igualdad mediante el desarrollo de la educación y a través del uso de la fuerza colectiva de los docentes y trabajadores y trabajadoras de la educación. La Internacional de la Educación en América Latina tiene 36 organizaciones afiliadas en 19 países de América Latina, como Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, República Dominicana, entre otros. Estos países enfrentan problemáticas con características similares, como las estrategias de mercantilización de la educación, violación de los derechos humanos y sindicales, la discriminación por motivos de género u orientación sexual y la situación educativa entre los pueblos indígenas. Dentro de los trabajos realizados están la Red de Trabajadoras de la Educación, que es una estructura de trabajo conjunto para desarrollar la igualdad de género en los sindicatos de la región latinoamericana. Desde el 2005, la Red de Trabajadoras de la Educación ha puesto en marcha diversas dinámicas de trabajo. Entre ellas están la realización de reuniones internas propias de cada sindicato y reuniones de coordinación entre la oficina regional y las organizaciones de cada país en conjunto. Asimismo, se realizan encuentros para la subregión norte, México, Centroamérica y República Dominicana. Dentro de la Internacional de la Educación está el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, una estrategia político-organizativa para proponer la política pública educativa desde la visión de los sindicatos. Es promovida por el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. A través del Movimiento Pedagógico Latinoamericano se han logrado consolidar propuestas en países como Costa Rica, Brasil y Argentina. Tiene como objetivo construir una educación pública, gratuita, laica, con calidad y garantizada por el Estado como un derecho social. El Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas, OLPE, es una iniciativa del Comité Regional de la Internacional de la Educación América Latina, creado para registrar el comportamiento de las políticas educativas en la región. Su objetivo es alertar sobre las tendencias que buscan el debilitamiento de la educación pública e impulsan los procesos de privatización en el área educativa en América Latina. El informe llevado a cabo con el título Tendencias de privatización de la educación dominicana, jerarquías, gobernanza de red y nueva filantropía ha sido una de las investigaciones realizadas en conjunto con la ADP y la Internacional de la Educación, que tuvo como objetivo el estudio del sistema educativo dominicano. La Asociación Dominicana de Profesores ADP cuenta con uno de los más grandes privilegios de estar afiliada a la organización sindical internacional más grande de todo el mundo,
junto a la Internacional de la Educación, han creado y manifestado estar comprometidos con la defensa de una educación pública y de calidad y que sea accesible para todas las personas. La ADP siempre ha estado presente en la defensa de la educación pública como un derecho y junto a la Internacional de la Educación han impulsado la promoción eficaz de la cultura, el proceso y la práctica de la democracia por parte de los sindicatos de la educación. Para Orientación Magisterial, Elisa de Jesús. Continuando con el programa Orientación Magisterial de este día, tenemos con nosotros gratamente a la profesora Xiomara Guante, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesoras, que va a compartir con nosotros informaciones de interés. Profesora. Bueno, muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes a toda nuestra importantísima teleaudiencia. Muchas gracias por el favor de su sintonía todos los domingos. Y un saludo especial a nuestra invitada de honor, que será el plato fuerte dentro de un momentito, ¿verdad, Rafael? Nuestra queridísima compañera Gabriela Bonilla, desde la Internacional de la Educación. Yo muy breve, Rafa y amigos televidentes, quiero tomar unos minutitos para hacer una puntualización que me parece saludable en momentos complejos, difíciles, como los momentos que tenemos cerca de un año viviendo en la República Dominicana y el mundo, pero vale decir que hay, en torno a todo lo que tiene que ver con el regreso a clases de manera semipresencial o presencial, hay unos ataques sistemáticos desde hace unos meses, digamos que con mayor fuerza a partir del mes de enero. Sectores empresariales, específicamente el sector que representa Educa, ha estado insistiendo de manera, digamos que agresiva, con el tema del regreso a clases. Han preparado cualquier cantidad de actividades con la finalidad, me parece a mí, de presionar al Ministerio de Educación para que asuma lo que es la pretensión de ellos, sus intereses definitivamente que se ven, parece que están afectados con el tema de la docencia a distancia. Y yo no sé por qué, porque cuando nosotros iniciábamos la docencia en medio de toda esta dificultad en el mes de noviembre, Educa en octubre tuvo tuvieron bajo su responsabilidad el adiestramiento de los maestros y de las maestras en el tema de, digamos que del manejo de la tecnología. Bueno, en este momento nosotros no escuchábamos hablar a Educa de los argumentos que han traído ahora a la mesa del debate. Yo quiero puntualizar que los maestros y las maestras son los primeros en querer retornar a la normalidad, porque lo que está viviendo el magisterio desde el año pasado, marzo, que entró la pandemia a este país, son momentos muy difíciles, con un trabajo de horas ilimitadas, en tanto todos los docentes no tienen, todos los estudiantes, perdón, no tienen la posibilidad de estar conectados de una u otra manera al mismo tiempo, y eso hace entonces que los maestros tengan que estar trabajando a tiempo completo, incluyendo hasta muy altas horas de la noche, dando respuesta a aquellos estudiantes que pueden conectarse a una hora tarde. De manera que eso, junto con otros elementos que hacen esta docencia a distancia sumamente estresante, es lo que me sustenta el hecho de que los maestros somos los primeros en querer retornar a la normalidad. De hecho, que se hagan los protocolos para el reingreso a la docencia, que se vaya preparando todo el escenario para el reingreso a la docencia presencial, es, digamos, que un hecho que nosotros apoyamos y que por tanto estamos participando de todo esto. Ahora bien, hacerlo a la carrera, querer imponer la docencia semipresencial o presencial, solo porque a un grupito que piensa que este país es solamente de ellos, le parezca, porque sus intereses, reitero, se ven afectados ahora, intereses puramente económicos, intereses que no tienen nada que ver con la educación de los niños y las niñas, los jóvenes y los adolescentes que van a la escuela pública. Esto nos parece
muy penoso, pero además queremos decirle que la ADP no permitirá que sigan metiendo sus tentáculos en este tema tan sagrado, tan delicado. Estamos hablando de la salud de mucha gente, incluyendo los niños y las niñas, y estamos hablando de la vida de mucha gente. Entonces, vemos un interés de Educa que verdaderamente no le interesa la salud del pueblo, no le interesa la salud de los estudiantes, no le interesa muchísimo menos la salud de los profesores y profesoras, maestros fallecidos 56 al día de hoy. No les preocupa de ninguna manera los miles de docentes que se han infectado. Tampoco les preocupa que haya un rebrote fruto de esta situación de convocar millones de estudiantes a la vez a las aulas. No les preocupa que colapsen las salas de cuidados intensivos del país. No les preocupa que colapsen los hospitales. Y nosotros decimos que se tienen que dar varias condiciones para el retorno a la docencia semipresencial de manera gradual. Digamos que en primer lugar hay un proceso que, dicho sea de paso, fue anunciado de manera contundente y con mucha fuerza por el señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, quien dijo que la docencia continuaría de manera presencial después de agotada la primera fase de vacunación, donde están incluidos los maestros y las maestras. Esto es algo que tiene que pasar porque ya las vacunas están en el país. Pero además tiene que pasar por un proceso justamente de un protocolo que permita que los centros educativos, que la ADP se ha preparado y ha hecho levantamientos y estudios que dicen cuál es la condición de los centros educativos, y el ministerio está trabajando, preparando los centros. Bueno, hay que esperar que terminen de trabajarlos, que terminen de prepararlos y de entregar las plantas físicas con las condiciones óptimas para que puedan garantizar por lo menos las medidas mínimas de higiene que se requiere en el marco de esta situación en que nos tiene la pandemia. Pero también hay que esperar que pueda replanar aún un poco más la curva de contagio del COVID-19. Todos sabemos que este no es el mejor momento de la pandemia en el país. Entonces hay que esperar que todos estos factores, todos estos elementos puedan ir mejorando. En ese sentido, que podamos ir preparándonos, que podamos ir preparando los centros que tengan los elementos, los insumos de bioseguridad, por lo menos los elementos mínimos que se necesitan para poder dar entrada a la comunidad educativa y garantizar la protección de su salud y frenar entonces que esto sea un elemento de contagio. De manera que queremos decirle a esos sectores que la ADP reitera su posición de que estamos participando en los protocolos de ingreso, de reingreso a la docencia presencial, pero que esto tiene que hacerse cuando las condiciones estén dadas, esto tiene que hacerse de manera gradual y cuidando que se cumplan todas estas fases que nosotros hemos enunciado aquí. Reiterarle a Educa que estamos claros de que tienen un enfrentamiento por doblarle el pulso al Ministerio de Educación y que quieren inclusive desoír las palabras del propio presidente de la República, que ya dijo que cuando se cumpla con la primera fase de vacunación, entonces es que iremos retornando de manera gradual a la semipresencialidad. De manera, Rafael, que hay que dejar esto muy claro para que ellos sepan que ellos no están solos y que sepan que este país no es de un grupito, este país es de todos nosotros y la salud de todos, la vida de todos tiene que ser igual de importante. Y nosotros no vamos a descansar hasta que quede claro que nuestro interés es de garantizar la vida y la salud de toda la comunidad educativa, de su conjunto y también de toda la población dominicana que se va a ver afectada de una manera u otra con esta situación. Muy bien, Presidenta. Bueno, agradecer esa información y esa orientación y esa respuesta frente a este contexto. Pedirle al señor director si puede darle paso a nuestra invitada para que inmediatamente dialoguemos con ella. El director puede darle paso a la compañera Gabriela Bonilla
para que comparta con nosotros este escenario de diálogo. Compañera Gabriela Bonilla está con nosotros. Sí. Buenas tardes, Gabriela, partiendo con nosotros en este momento. Ahí está. Hola Gaby, un gran placer y agradecerte que estés con nosotros. Un abrazo a la distancia, sin COVID. Te queremos mucho y te agradecemos tu disposición de siempre estar acompañando a la Asociación Dominicana de Profesores. Para nuestra teleaudiencia, quien va a dirigirles la palabra en estos momentos es Gabriela Bonilla. Gabriela Bonilla es la coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas, el Observatorio Latinoamericano de Políticas Públicas de la Internacional de la Educación. Ella es una persona acuciosa en su trabajo y, bueno, va a hacer un análisis de lo que ha sido la educación en tiempos de pandemia para todos los países a los cuales ella le da seguimiento, incluyendo la República Dominicana. Buenas tardes, Gabriela, y adelante, los micrófonos son tuyos, querida. Muchas gracias, buenas tardes, estimadísima Xiomara, compañera Xiomara Guante, compañero Rafael Félix, gracias por esta introducción tan bonita. El cariño es mutuo y el cariño se extiende también a todas las compañeras y compañeros de la ADP. Un saludo también a todo el Comité Nacional, al Comité Ejecutivo Nacional, y agradecerles este espacio. Y creo que, como lo has dicho, Xiomara, el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa de la Internacional de la Educación es un esfuerzo, bueno, de los sindicatos de la Internacional de la Educación, y en el momento en que se declara la pandemia, el observatorio ya traía 3 años de estar monitoreando cómo se comportaba el comercio en el sector de la educación, y habíamos identificado en América Latina tendencias muy importantes de participación del sector privado en las definiciones de la política pública en educación. Y a la declaración de la pandemia, esto no cesó, sino que se fueron consolidando las tendencias de la participación del sector privado. Entonces, si me permiten, voy a tratar de recapitular algunos hechos que vimos al principio de la pandemia y tratar de entender, digamos, por qué es que la oferta centrada en lo digital o en lo virtual ha generado nuevas formas de exclusión, y a la vez, porque es que la presencialidad requerirá, digamos, acciones contundentes desde el Estado y una nueva inversión, así como un gran diálogo social en el que participen el sector educativo, docentes e incluso estudiantes. Entonces, cuando se declara la pandemia en marzo del 2020, uno de los pasos que vemos que nos llamó la atención fue a la UNESCO convocando una coalición del sector privado de transnacionales de tecnologías y la educación. Entonces, la UNESCO convoca a Facebook, a Google, a la Fundación Telefónica de Telefónica Movistar, convoca a Khan Academy, que es un centro privado de elaboración de contenidos, universidad privada y escuelas privadas, y les pide que lideren la solución, ¿verdad?, para la continuidad educativa. Y esto lo que vemos es que abre un portillo bastante complejo, porque coloca a estas transnacionales en tecnología en un lugar casi que heroico, ¿verdad? Y ya marca una pauta de decir, el sector privado va a tener, digamos, una voz cantante en hacia dónde va a ir la política educativa en la región durante la pandemia. Y quería, antes del programa lo comentábamos con el compañero Rafael también y contigo, ya tenemos experimentos, porque son experimentos, del sector privado, digamos, diseñando tecnologías educativas que ya probaron no ser relevantes y no fueron relevantes durante la pandemia para garantizar el ejercicio del derecho a la educación. ¿Qué conocemos? Por ejemplo, conocemos el experimento de la famosa una computadora por niño,
que la lanzan en el 2008, ¿verdad? Con bombos y platillos, y que en todos los países de América Latina donde ha funcionado, Perú, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, etcétera, esta propuesta de una computadora por niño no logró integrarse a una política educativa y no logró integrar la tecnología educativa a la vida cotidiana en educación. O hemos visto otros experimentos como cuando en el 2009 también Intel Corporation, Cisco Systems y Microsoft Corporation empiezan a financiar diseños de reformas curriculares express, ¿verdad? Para dirigir el currículo a contenidos basados en las famosas habilidades blandas o habilidades del siglo XXI. En fin, no es nuevo que el sector privado transnacional esté generando productos, vendiendo inventos para la política educativa que finalmente no se constituyen en algo relevante. Bien, y lo que observamos a lo largo de 2020, monitoreamos casi 65 respuestas de los ministerios de educación, 65 iniciativas, ¿verdad?, de los ministerios de educación para buscar la continuidad educativa durante la pandemia, durante el cierre de escuelas, y miramos que de esas 65, 55 en total se basaron en propuestas basadas en lo virtual, en lo digital. ¿Qué significaba? Que estas iniciativas tomaban como punto de partida suponer que tanto docentes como estudiantes iban a tener acceso a la conectividad, ¿verdad? Entonces, primero, si te parece, Rafael y compañera Xiomara, pongamos en común, digamos, el tipo de conectividad que se requiere para una experiencia digital que te permita acceder a los contenidos o por lo menos conversar con tus estudiantes. Entonces, hay una organización que se llama la Alianza Mundial por el Derecho a Internet, AIA, y ellos plantean que una conectividad significativa requeriría primero conectividad a banda ancha, o bien a datos que no se te gasten por descargar una tarea que te manda tu profesor o profesora. Segundo, tener un equipo en buen uso, es decir, tener un teléfono inteligente que la pantalla no esté quebrada, que no se te apague, que le dure la batería, o tener una computadora, de nuevo, que el teclado le funcione. Y tercero, hacer un uso regular de Internet, es decir, que la experiencia de conectarte no sea algo ajeno a tu vida, no sea una situación en que permanentemente es incómoda o te faltan algunas herramientas para saber cómo conectarte a Internet. Estas condiciones no se cumplen en América Latina, es más, no se cumplen en la mayor parte del mundo. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que basar la continuidad educativa en lo digital generó nuevas formas de exclusión. ¿Qué veíamos? En América Latina, 60% de hogares tienen algún tipo de conectividad, pero mayoritariamente vía móvil, y se le gastan los datos. Y al mismo tiempo, 46% de niños y niñas en edad de primaria, es decir, de 5 a 12 años, si quieren ahí los compañeros nos ayudan, tienen unos datitos que van a poder proyectar en la pantalla, el grupo de datos 1, tenemos 46% de la niñez de 5 a 12 años sin ningún tipo de acceso a Internet, ninguno. Es decir, no podrían ni descargar la tarea esta semana y mandarla a la otra, no podrían. Tenemos además un 42% de la juventud menor de 25 años sin ningún tipo de acceso a Internet, es decir, no podrían ni tener acceso a un proceso educativo digital, ni tampoco buscar un trabajo que sea, digamos, virtualizable, ¿verdad? O que se pueda hacer en línea. Entonces, son datos importantes. Al mismo tiempo, otros datos que hemos visto en la región, 60% de los centros educativos nunca han tenido computadora en América Latina. Y otros datos que nos llaman la atención,
En Perú, en Brasil, Argentina, República Dominicana y México hay al menos 31 millones de mujeres sin acceso a un teléfono móvil o a internet. Esto significa que hay un 31 millones de mujeres que pueden ser o madres o profesoras, ¿cierto?, sin ningún tipo de acceso a internet. Tenemos, por ejemplo, en Brasil hay 47 millones de personas sin ningún tipo de acceso a internet. Y luego algunos países que hay mayor acceso, por ejemplo, Costa Rica, únicamente el 53% de hogares tiene una computadora, hogares urbanos. Una computadora que, de nuevo, si una mamá, un papá tiene que hacer trabajo desde la casa, muy posiblemente esa computadora esté siendo usada para estos trabajos. En Guatemala, que es acá muy cerquita, 75% de hogares no tiene acceso a ninguna computadora del todo. Y otro tema importante es que las personas mayores de 60 años que tanto le ayudan a sus nietos y nietas a hacer tareas, hay un 54% de personas mayores de 60 años que nunca han tenido ni tienen en este momento acceso a internet. Entonces nos habla de un escenario de unas brechas de conectividad digital muy grandes. Aún así, compañeros, y si quieren, las personas del equipo técnico nos ayudan poniendo los datos del grupo de datos 2. Aún así, sabiendo estas brechas de conectividad, y compañero Rafael, esto ya vos lo sabés, sí, nuestros gobiernos están negociando con el BID, están, digamos, coqueteando con la idea de hacer reformas educativas hacia lo que se ha llamado la educación híbrida o combinada. Y entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo unas preparaciones de lo que el BID llama cooperaciones técnicas, que son, digamos, diseñar proyectos para luego ver si los escalás. Diseñas una cooperación técnica, la piloteas y luego tratas de escalarla. Entonces pongan atención a esto, compañeros. Hay una cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la ET 1431, que se llama Innovando en Educación a Escala de Tecnología. Están invirtiendo por ahora, digamos, un monto moderado, únicamente $700,000, y están diseñando cómo sería transformar la prestación de servicios educativos mediante el uso de tecnología. Otra cooperación técnica en la que están invirtiendo $450,000, la quieren pilotear en Colombia y en Panamá. La cooperación técnica RGT 3754, apoyo al aprendizaje de la lectura y escritura inicial en respuesta al COVID, y estarían diseñando modalidades no presenciales y a distancia para los niveles iniciales, ¿verdad? Y otro ejemplo que quiero colocar acá es una cooperación técnica por $200,000, la T3793, y esa cooperación técnica se estaba basando en la formación de docentes en educación digital y pedagogías de educación a distancia. La van a pilotear en Trinidad y Tobago y en Barbados, ¿verdad?, en nuestra región. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de experimentos o pilotajes, Rafael, que luego el Banco Interamericano de Desarrollo trataría de colocar a nivel regional, y nuestros gobiernos ciertamente en el pasado, cuando ha habido cooperaciones técnicas de este tipo, sí que han ido adelante, digamos, en aceptar, ¿verdad?, con el Banco Interamericano de Desarrollo, también con el Banco Mundial, han ido adelante en aceptar estas fórmulas de reformas educativas. Quiero también, pues proponer, ¿verdad?, permanentemente, quienes tengan internet y tengan ahí una curiosidad de investigación, entren a la página web del Banco Interamericano de Desarrollo, entren a las páginas web del Banco Mundial y busquen allí los créditos que están negociando por cada país o los proyectos que están en fase de diseño. Esto que acabo de mencionar, bueno, son proyectos, cooperaciones técnicas que se están diseñando, pero algunas que ya se concretaron. Por ejemplo, se concretó un préstamo actualmente en Colombia por $50 millones,
un préstamo para generar formación técnica y vocacional para la juventud a distancia, ¿verdad? En modalidad no presencial. Entonces, lo que vemos es una mirada desde la política educativa aceptando la no presencialidad, ¿verdad? No estamos notando con fuerza más bien la discusión sobre cómo generar una presencialidad segura. Y quizás, compañero Rafael, este es otro punto que podríamos conversar un poco, porque, claro, las organizaciones docentes estamos proponiendo más bien priorizar la presencialidad, sabiendo que la conectividad genera estas brechas. Ahora, la presencialidad tiene muchos desafíos también, y sí que en América Latina es importante que pensar esa presencialidad segura pase por un diálogo social, pase por un diálogo con las organizaciones magisteriales del sector, de nuestro sector en educación, y también con las organizaciones estudiantiles. ¿Y por qué? Porque sabemos que hay que hacer una inversión importante. Si quieren, los compañeros del equipo técnico podrían mostrar el último cintillo de información, porque cuando dio inicio la pandemia, América Latina, en el sector de primaria, sabíamos que había un 60% de estudiantes en nuestra región que iban a escuelas sin agua y sin sistema de alcantarillas. Y también sabíamos que había un 64% de estudiantes del nivel de primaria que asistían a aulas sobrepobladas, ¿verdad? Entonces, compañero Rafael, la idea de la presencialidad requiere, por un lado, en el corto plazo, una logística, ¿verdad?, de diseño, y por otro lado, en el mediano y largo plazo, una inversión y pensar esta infraestructura educativa mucho más segura para poder usar la presencialidad. Otros puntos que estamos viendo en esa negociación para la vuelta a la presencialidad tiene que ver con la gratuidad en el transporte para docentes y para estudiantes. Muchos estudiantes, sus familias, digamos, han caído bajo la línea de la pobreza durante la pandemia, y sabemos que solo el pago del transporte ya va a significar un elemento de exclusión del sistema educativo. Entonces es urgente la negociación de la gratuidad en el transporte para los estudiantes, urgente fortalecer los comedores escolares. De nuevo, antes de que iniciara la pandemia había 85 millones de niñas y niños y adolescentes que dependían de la merienda escolar como su única alimentación del día. Entonces sabemos que este número ha aumentado, no tenemos la nueva cifra, pero va a ser clave en la vuelta a clases que estén reforzados los comedores escolares, ¿verdad? Y por último, Rafael, otro punto que hemos estado observando desde la Internacional de la Educación, dos cosas en la vuelta a clases. El jabón, el agua, el desinfectante no puede salir del bolsillo de los docentes. Y lo decimos porque ya hay un sindicato de la Internacional de la Educación en Estados Unidos que ha estado denunciando que es el personal docente y administrativo quien ha estado pagando y comprando el jabón. Y esto hay que tener, ¿verdad?, cuidado. Y lo otro que es clave es cómo cuidamos la jornada laboral. Porque en la presencialidad, la profesora, el profesor va a estar atendiendo al grupo que llegó a la presencialidad, y también va a tener tareas seguramente con quienes se quedaron en casa o no llegaron, están en este lapso de estar en casa lejos del centro educativo. Entonces, hay que cuidar muchísimo al docente, hay que mirar el quemado, además del que ya venimos por un año de tareas en lo digital, y muy posiblemente va a ser necesario proponer, ¿verdad?, cómo va a ser esta jornada, porque no puede ser que los docentes, en el caso de volver a clases, que haya algunas sesiones intercaladas, etcétera, estén atendiendo estudiantes en aula y luego estudiantes a distancia o en virtual. Eso sería una triple jornada laboral. Y
Y otra cosa que estamos conversando con atención es, bueno, vamos a volver a un espacio educativo donde nuestros estudiantes vienen de un año muy complejo para ellos y sus familias, y entonces ahí tenemos que mirar cuál es la prioridad. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Mundial están insistiendo, ¿verdad?, casi obsesivamente en que hay que evaluar cuánto perdimos en aprendizaje y hay que evaluar prontamente si funcionó o no la educación remota. Y nosotros, quienes trabajamos en educación, sabemos que pues el proceso educativo tiene que acuerpar y contener a los estudiantes y permitirles reflexionar sobre su entorno. Entonces sí que sabemos que esa vuelta a la presencialidad va a requerir que el currículo educativo que abordemos discuta lo que ocurrió en el 2020, discuta qué ha sido la pandemia, cuál ha sido la respuesta estatal en cada país, cuál ha sido la política pública, por qué nos quedamos desconectadas, ¿verdad? Que se veían esas brechas de conectividad, etcétera. Entonces, también, compañeras, compañeros de ADP y Rafael, una conversación muy importante tiene que ver con qué vamos a ir a hacer a la vuelta a clases, qué temas vamos a abordar, cómo le vamos a dar contención a nuestros estudiantes y los ministerios de educación, qué programas van a generar para ir a buscar y rescatar todas las estudiantes y estudiantes que se nos quedaron afuera de este ciclo educativo. ¿Cómo les vamos a buscar? ¿Cómo les vamos a recuperar? Porque sí que el 2020 generó nuevas brechas y nos va a exigir nuevas políticas de inclusión. No sé, compañero Rafael, ¿te parece que podemos dejar acá? ¿Agregamos algunos otros datos? Me parece, Gabriela, excelente tu intervención porque ha abarcado, digamos, las interrogantes claves y los elementos que han generado debate y están generando debate en el país en torno al sistema educativo en medio del tema de la pandemia aquí, igual que en toda América Latina. Yo diría que a los maestros les ha tocado una situación muy difícil, Sí. a los estudiantes y a la familia también, porque de verdad no se estaba preparado para esto y lo otro, que se han improvisado situaciones y soluciones para los cuales, digamos, los maestros y el país en sentido general no tenía la posibilidad de abordar. Yo creo que quedó clarísimo está que el tema de la conectividad es un verdadero desafío. Aquí se ha ensayado incluso más que lo virtual, aquí se ha ensayado la educación a distancia a través de la televisión. Sí, se han estado dando clases, pasando contenido, mejor dicho, a través de los medios de comunicación. Prácticamente tienen contratado todos los canales de televisión, locales y nacionales, para poder ir pasando información sobre los distintos temas que están incluidos en un currículum simplificado, que eso fue lo que hicieron, simplificar el currículum para abordar estos temas. La posibilidad del regreso a la presencialidad y bajo qué condiciones, un elemento que aquí se debate también. La ADP no solamente no se opone, sino que dice debe ser bajo determinadas condiciones, algunas de las cuales yo creo que tú la has planteado con bastante concreción. Aquí se han utilizado unos cuadernillos como recurso didáctico de aprendizaje. En algunos casos hemos hecho crítica a los cuadernillos, pero en sentido general ha sido un instrumento que se ha utilizado en el desarrollo de la docencia. ¿Cuáles son los desafíos más relevantes que tú logras ver a propósito de que está viendo América Latina por parte de los docentes a propósito del momento en que nos encontramos en la educación? Sí, no, totalmente de acuerdo con vos. Las familias y los estudiantes y también las familias de las personas docentes se han echado al hombro, ¿verdad?, cuidar el derecho a la educación. Claro. Estuvo sobre los hombros del personal docente y sobre los hombros de las familias buscar el ejercicio de ese derecho. Y bueno, pensando en desafíos, quizás podríamos mirar tres cuestiones, ¿verdad? Una tiene que ver con la relevancia de las organizaciones magisteriales.
Es un momento complejo, el tejido social, como lo conocíamos, estaba muy centrado en encontrarnos, en discutir, en empezar ideas en conjunto, en poder hacer presión ante los gobiernos, ¿verdad? Y eso, bueno, en los formatos digitales necesitamos poder también mantenerlo, ¿verdad? Usar espacios de diálogo, usar espacios de generación de propuestas, incluso a través de lo virtual, y estar cercano a nuestras bases, no dejar que se sientan desconectadas. Es un desafío para el magisterio y las organizaciones sindicales en la región. Y otro tiene también que ver con defender la política pública educativa como el espacio donde vamos a garantizar el derecho a la educación. Aunque se nos quiera decir que es Microsoft, que es Facebook, que es Google, quienes van a resolver el derecho a la educación, sabemos que no es así. E incluso lo hemos conversado en otros momentos con la ADP durante el 2020, el desafío de pensar en tecnologías educativas con mirada pública, estatal, es decir, desde la Internacional de la Educación, desde el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa, no hay una satanización de las tecnologías. Lo que estamos diciendo es, la respuesta de la tecnología no es con los contenidos enlatados que nos están trayendo las transnacionales, estos cursos estandarizados que puedes mirar desde cualquier portal de un Ministerio de Educación, que además traen publicidad de las empresas que los diseñan. Esa no es el tipo de tecnología educativa que te va a funcionar para una educación relevante, para una pedagogía democrática, sino que estamos hablando de, bueno, diseñemos de forma colaborativa los ministerios de educación, las universidades públicas, los ministerios de tecnología. ¿Cuál es el tipo de tecnología que podés hacer complementaria a un proceso pedagógico democrático? Entonces, un segundo punto es pensar cuál tecnología sí queremos, cuál tecnología sí fortalece a la educación pública. Y en una tercera discusión seguramente tiene que ver con, sí, la defensa, digamos, de lo estatal y lo público, porque, de nuevo, los sectores privados están mirando cómo hacer el negocio. Los sectores privados no quieren que se acabe lo público, quieren que lo público le compre sus servicios fallidos, juegue con sus experimentos fallidos, y por eso hemos levantado acá la voz sobre estos modelos de reforma de educación híbrida o combinada. ¿Por qué? Porque en esa educación combinada híbrida ya nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo, hay que rediseñar los contenidos, hay que hacer formación docente, hay que generar plataformas digitales, y ahí está el sector privado. Ustedes en República Dominicana ya miraron en 2020 un grupo del sector empresarial proveyendo una oferta de formación docente para dar clases en línea. Y viendo las brechas de conectividad en América Latina, el negocio de formar docentes en habilidades digitales realmente no es la respuesta. No son las personas docentes el obstáculo para lo digital. Primero, son grandes brechas estructurales en conectividad, y segundo, es el tipo de tecnología educativa que están brindando, que es una tecnología enlatada y sin mirada pedagógica. Entonces, quizás, Rafael, esos serían algunos de los temas que podemos colocar como desafíos. A nivel de las organizaciones de América Latina, se ha generalizado este debate sobre este tema, Gabriela. Sí, se ha generalizado sobre todo la responsabilidad, que sabemos que la educación presencial sigue siendo la forma de generar, ¿verdad?, un proceso democrático y de alcance para nuestros jóvenes, niñas y niños, y para nuestros docentes también. Y al mismo tiempo se está instalando la discusión sobre cómo vamos a hacer de verdad con la respuesta estatal y fortalecer los estados, porque los estados vienen de un proceso de más de 20 años de aceptar la participación de los sectores privados en la política educativa.
Entonces, una tarea y una discusión que se está dando es reiterar que lo que se convierte en relevante para un proceso educativo y lo que realmente hace inclusión y no genera nuevas brechas es lo que se pueda diseñar desde el Estado y con participación docente. De nuevo, las tecnologías educativas son complemento importante en los procesos educativos, pero no las que se están diseñando ahora desde transnacionales. Y además, actores lejanos a la educación, que lo que miran a la educación es un ámbito para lucrar. Y entonces, Rafael, quizás, sabes también que sigue siendo muy relevante, es la discusión del movimiento pedagógico latinoamericano, de la Internacional de la Educación, porque el movimiento pedagógico que se lanza en el 2011 en Colombia, ¿verdad?, haciendo un llamado regional a la defensa del trabajo docente, al valor del trabajo docente, nos plantea que desde esa experiencia en aula, que vos lo mencionabas al principio, ¿verdad?, cómo sistematizamos la experiencia en aula, y ahí vamos a traer el conocimiento. Bueno, Gabriela, dime. Se nos ha concluido el tiempo del programa. Me parece excelente. Yo creo que hemos hecho un espacio de mucho interés para todos los maestros y para el país, que está lógicamente muy atenta a todo este proceso. Agradecerle que nos haya acompañado y tu disposición siempre de estar junto con nosotros. Muchas gracias, Rafael. Pueden entrar a la página web del Observatorio Latinoamericano de Política Educativa en el portal de la Internacional de la Educación y bajar estos temas que hemos discutido, están colocados allí. Más bien, muchas gracias y un gran abrazo a todas las maestras, los maestros, los profesores de República Dominicana. Bueno, el próximo domingo estaremos en una nueva versión del programa Orientación Magisterial. Pasen feliz resto del día.